En este episodio te voy a enseñar la cara B de montar un centro. Cómo una reforma que iba a costar 90.000 euros se nos fue de las manos, nos estafaron 30.000 euros y estuvimos a un paso de no abrir este training zone. Voy a contar un poquito lo que hablamos en el anterior vídeo, esa reforma que casi coge y nos mata, y te voy a contar un poco la situación incómoda que vivimos, si te puede echar una mano porque estás abriendo algún negocio presencial o tal, pues seguro que lo agradeces. Ves un poco la experiencia que nosotros hemos tenido con el mundo de las obras, que es lamentable. Básicamente el local que estáis viendo estaba completamente vacío y diáfano, ¿vale? Era todo, bueno, esto, el suelo, que aquí tenemos una aliada guapa porque el suelo pusieron para insonorizarlo mucho más, porque esto antes eran puff, placas de pladur. Con lo cual, ahora, mira, es lo que sucede. ¿Ves esto? ¿Ves esta esquina? ¿La ves, no? Mira, cada vez que golpeamos, pues se llena de mierda y hasta los c***. La oficina, olvidaros, era todo completamente diáfano. Esta tubería sí que estaba y ahí encima vivían palomas. Luego toda la fachada la hemos hecho nueva y esta parte, este cajón que estáis viendo aquí no estaba, que es donde tenemos todas las máquinas del aire acondicionado y demás, y ahí había unas rejas y un agujero por el que entraban todas las palomas. ¿Cómo empezamos? Pues básicamente, para que os hagáis una idea, nosotros en el anterior centro, la inversión que hicimos en el de la J fue muchísimo más pequeña que en este centro. Aquí nosotros nos plantamos el primer día, antes de abrirlo, vinimos a ver el local, me enamoró, en el centro de Zaragoza. No he visto algo así en la vida. Soy muy impulsivo, por ejemplo, vi esta oportunidad y dije, pues no sé, actualmente, no sé si tengo la pasta aún o no, pero yo le di el sí el día que vine a verlo sin tener la pasta. O sea, literalmente, tenía algo, pero tampoco teníamos para hacer la inversión que nosotros hemos hecho actualmente. Le dimos el OK al local y ahí empezamos a menear el tema de inversores, de gente que podía aportarnos y también dinero nuestro personal que podíamos aportar al proyecto, y nos plantamos prácticamente sin inversores y sin nada. Los inversores en este proyecto no han estado. Aquí, básicamente, para que os hagáis una idea, nos plantamos con 90.000 euros. Eso fue el presupuesto inicial que nosotros teníamos. Y echando cálculos, daba. Acordaos de la cifra, 90.000 euros. Nosotros teníamos 90.000 euros, ni más ni menos, para este proyecto. Nos recomendaron una empresa de reformas y, viendo un poco el panorama, preguntamos a varias más. Al final nos decantamos por esa, sobre todo porque venían recomendados. Creo que en este mundo de las reformas eso influye y aporta bastante, porque al final sabes que lo que te han hecho es algo bueno. Entraron, acordamos presupuestos y empezaron. ¿Qué hizo la primera empresa de reformas? Literalmente derribar. Todo pareció ir fantásticamente porque nosotros empezamos 54.000 euros, ¿vale? A las 2 semanas empezaron y vinieron a derribar. Aquí, en vez de haber duchas, eran como los mismos espacios pero para baño. Reventaban los váters, reventaban las paredes y reventaron todo porque nosotros lo íbamos a hacer con la estructura esta, separando hombres y mujeres. Sí que tenemos una pared que separa mujeres de hombres. Reventaron esto y reventaron también esto, que era otro baño. ¿Cómo lo hicieron? En 2 días. 2 días vinieron aquí, reventaron todo y lo dejaron en escombros ahí. Después de esos 2 días no volvieron a aparecer. Que había unos tablones de madera porque no había barandilla, entonces la gente se podía caer. Y tuvo un susto el anterior dueño y me dijeron que tablones de madera siempre. Bueno, reventaron eso 2 días, desaparecieron. No venían. ¿Dónde estáis? ¿Cuándo vais a venir? ¿Cuándo vais a empezar? Hay que hacer un montón de cosas. Sí, lo típico. Sí, mañana voy. Bueno, ¿mañana a qué hora? Entre las 9 y las 10. Venía yo aquí a las 9. Nadie, las 10, las 11. Oye, tío, ¿dónde estás? Que se me ha liado una obra, que no sé qué, que se me ha puesto malo no sé quién está de baja y me he tenido que ir a... De esas tuvimos 1000. Ya cogió Pilares y nos dijeron, nada, en Pilares no vamos a trabajar tampoco. Perfecto, es una festividad de aquí de Zaragoza. Perfecto también. Hablamos con su jefe y nos dijeron, volvemos a la obra, pero danos un mes o así. Me mataba porque me aceptaron todo el presupuesto, me aceptaron la pasta y de repente me dices, llevas un mes sin venir y me dices que te dé otro mes más de margen para poder empezar la obra. Negociamos un poco con ellos en el hecho de, por favor, aunque sea... mañana no hace falta, pero venir dentro de muy poco porque no, pues nosotros vamos a tener que pagar un alquiler y esto nos va a costar mucho, ¿no? Lo siguiente que recibí fue un mail con otro presupuesto modificado y en vez de 50.000 pasaba a más de 100.000. Tengo 90.000. O sea, he aceptado un presupuesto de 54.000 que simplemente lo que había que hacer era poner pladur en las paredes, hacer los baños y ya está, porque el altillo no había ni que hacerlo. Y esto era por otra empresa aparte y el material lo poníamos nosotros y lo instalaba la empresa del material. No sé cómo lo entendimos nosotros, sino como, o sea, como una manera de echarnos entre comillas, oye, no puedo con más trabajo, si me das 100.000 pavos te lo hago, ¿sabes? Hablamos con ellos y nada, literalmente desaparecieron. Ellos nos defendieron constantemente que lo que habían hecho valía 30.000 euros, porque si me vas a hacer un local de pladur y baños por 54.000 y me estás diciendo que derribar unos baños te ha costado 30.000 euros. Entonces, nada,
desaparecieron un poco. Ahora hace no muchos supimos de ellos que había desaparecido la empresa, que tenía deudas y tenía sus movidas, así que nada, nos estafaron 30.000 pavos, no hubo manera tampoco de recuperarlos, tenían sus chanchullos y ya miramos a nivel legal qué poder hacer. Fue criminal, que de 90.000 nos quitamos 30.000 en absolutamente nada, o sea que vengo yo con mis amigos y un mazo y prácticamente hago lo mismo que han hecho ellos. O sea, lamentable. Después de eso, tuvimos una reunión, contactamos con la empresa de reformas, pero aquí ya habían pasado 2-3 meses, nos habíamos pelado 30.000 euros y estaba clarísimo que no íbamos a llegar económicamente. Buscamos inversores, ahí fue un poco caótico, a nivel mental fue bastante matador y devastador porque ya había sido difícil reunir 90.000 euros como para que encima te hubieran quitado 3 meses de obras y te hubieran quitado 30.000 pavos, o sea, fue completamente matador. Nosotros tiramos de inversores, volvimos a hablar con ellos, volvimos a hablar con gente, no paramos de enseñar el local a inversores, tú tienes una primera reunión y todo parece que es jauja. Y esto sí, si has buscado inversión en algún momento. Al principio todo el mundo te vende el cielo, sí, este proyecto lo veo mucho futuro, lo veo brutal, tal, no sé qué, y en el momento en el que tienen que tomar la decisión, esa decisión se pospone o acaba siendo un no. Porcentaje muy alto con la gente que te tienes que reunir para acabar teniendo un sí. Nosotros no teníamos tanto tiempo, lo intentamos bastante. Aquí era un no parar de gente todo el día de inversores para ver el local y comentarles nuestro proyecto. Teníamos todo, o sea, la proyección de ingresos y gastos, la proyección del beneficio que iban a sacar ellos, de cómo iba la empresa, de cuántos clientes necesitábamos para sostener todo, de todos los gastos que íbamos a tener, o sea, todo. Pegamos un currazo también. Para el tema del proyecto, espectacular. No dio sus frutos, así que terminamos contactando con una persona, fue un poco nuestro salvador, entre comillas, se llama Germán, sí, me parece que ve nuestros vídeos, así que un abrazo muy grande para Germán. Germán es una persona que se encarga de tener buenas relaciones con los bancos, con todos los bancos, y poder pedirte un préstamo quitándote a ti lo que yo más odio en todo el mundo y lo que peor se me da, y que es todo ese trato con el banco, de todo ese pérdida de tiempo de crear el proyecto, que en realidad ya lo teníamos y Germán lo agradece un montón, crear ese proyecto e ir a todos los bancos a presentárselo y ver un poco si lo aceptan o no lo aceptan y cómo tener el préstamo o no. También nosotros, nuestra manera de trabajar es: la J tiene su sociedad, Santander tiene su sociedad y Puerta del Carmen tiene su sociedad, con lo cual la sociedad de Puerta del Carmen era una sociedad que estaban haciendo nueva y que no tenía ingresos, con lo cual pues eso también nos ponía mucho más complicado el tema de recibir inversión. Pero aún así, Germán lo sacó. Al final conseguimos la financiación, fue la manera más rápida. Con la inversión sí que pierdes una parte de la empresa, o nosotros en este caso perdemos una parte del porcentaje sobre beneficio, que también lo tenemos hecho así, pero no tienes una deuda a pagar todos los meses, y con la financiación pues sí que tienes una deuda a pagar todos los meses. Que bueno, en este caso pues que confiábamos mucho en el proyecto, lo teníamos ya lanzado y era lo que nos quedaba, y eso te diría que fue una de las peores partes, de las peores situaciones a la hora de empezar, porque fue criminal a nivel mental de que, oye, no tenemos pasta, nos palmó 30.000 euros, 90.000 euros para una persona, pues esas cantidades de momento no, hasta la fecha no se manejaban tan fácilmente, ¿no? Con lo cual es complejo. A raíz de eso, teníamos ya la segunda empresa de reformas, tuvimos un problema con ellos. Y se juntaron varias cosas. O sea, lo del mundo de las reformas da para escribir un puto libro. Uno, le encargaba un poco de la reforma, era muy bueno, pero él quería vivir como jefe, ¿no? Entonces, sin ningún conocimiento sobre cómo liderar un equipo, cómo gestionar una empresa, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, él lo que tomó la decisión es de coger gente de su alrededor, que las mandaba a la obra, y él iba a ver las obras, ¿sabes? Pero claro, esto sin una base es muy difícil. Entonces, si el tío que estás mandando a la obra no tiene ni puta idea de hacer una obra, es un puto caos. Entonces, yo veía que venía el pavo con el chándal impecable y su bolsito aquí, tal, no sé qué. ¿Qué? ¿Cómo va? Y esto era un poco: por favor, ponte a trabajar tú, porque es que te necesitamos a ti trabajando. Esa decisión la había tomado por primera vez con nuestra reforma. Las paredes de pladur, por ejemplo, que esto fue una movida, todo pladur porque está todo insonorizado. Detrás de esto hay lana de roca y fibra, ¿vale? Entonces, las paredes de pladur son placas enormes que van montadas, pues una se acaba aquí, la otra empieza aquí, ¿vale? Y van encajadas como un puzzle. Otra placa empieza aquí y a la mitad se vuelve a tirar otra, pero no va una placa, una placa, una placa, una placa, una placa, una placa, ¿vale? Llegamos, las placas montadas así, o sea, como el que monta, sí, una... La separación entre, por ejemplo, la perfilería, mogollón de separación. ¿Qué pasaba? Que tú cuando haces así, la pared se hunde porque no tiene refuerzo, lamentable. Y ya habían hecho una pared entera. Luego, el techo de los baños. Para trabajar más cómodos, me quitan esto. Literalmente, sin ningún motivo.
y el techo del baño lo tenías aquí. Y luego ya dejaron de venir, bueno, hubo muchos problemas con él en ese sentido y nosotros necesitamos acelerar el proceso y dejaron de venir pues porque por un tema de religión ellos no comían durante las horas de sol, con lo cual estaban muy cansados, o es lo que nos decían, y venían aquí a trabajar a partir de las 7, 8, a partir de las 8 de la tarde y comían aquí. Tuvimos problemas también porque no eran horas de trabajar y hay veces que nos decían, estamos hasta la 1 de la mañana. Lo entiendo, respeto todo, me parece genial, pero si tienes los vecinos arriba viviendo, ellos no están en tu situación, con lo cual que estés aquí haciendo una obra no es sostenible y además que va a pasar la policía por aquí, nos la va a liar y que esto no se puede hacer así, ¿no? Entonces, otro mes que tiramos prácticamente a la borda, o sea, a la basura, porque no venían por un tema de religión. Nosotros mientras buscábamos otra gente para entrar, con todas las empresas que contactábamos, era ridículo y caótico, en el sentido de nadie va a querer entrar ya y el que vaya a querer entrar en el momento probablemente sea muy malo porque no tiene trabajo. Y eso es lamentable, porque en este sector, o sea, tienen trabajo para aburrir, todo el mundo iba de trabajo hasta el cuello, ¿no? Entonces, bueno, las pasamos putas en ese sentido y al final tomamos la decisión de echarlos. Ahí contratamos nosotros y nos pusimos nosotros como empresa de reformas y nos pusimos a contratar directamente albañiles, no empresas para hacerlo, sino a las personas. Contratamos un albañil, un fontanero, un electricista y contratamos lo que podíamos contratar en ese momento con el tiempo justo que teníamos y con la experiencia prácticamente nula que teníamos. También había un ingeniero que era un poco el que se encargaba de todo esto y luego todo en trabajo acorde con la arquitecta, que era la que decía cómo se tenía que hacer todo, que gracias a Dios, Noemí, también un abrazo para ella, era muy buena y era muy consciente de cómo se tenía que hacer todo, ¿no? Segundo dolor de cabeza, mucho tiempo perdido, el centro tenía que estar abierto en enero y estábamos en marzo, abril y no estábamos ni de coña hacer. Lo bueno que ya habíamos conseguido financiación y ahí pasamos a una fase donde el equipo no quería una oficina y yo quería una oficina. Porque trabajar desde casa pues no me hace conectar bien con el equipo, en la J no podemos hacerlo así y creo que esto nos ha dado un plus bastante grande. Ahí entró la empresa de reformas, Terracísimo, o sea, una empresa para el tema de cristalería, la fachada también la hicieron ellos, el altillo también, nos lo hicieron bastante bien. Bueno, la empresa que contratamos discutimos bastante tiempo con ellos porque ellos querían que les dijéramos, o sea, que creáramos directamente este murete para decirles exactamente cómo iba a ser la fachada y hacer las medidas de los marcos y premarcos clavadas. O sea, esto para que no falláramos en la implementación de esto. A lo que yo les dije, no tengo tiempo, la gente no me lo está haciendo, con lo cual pon las medidas que te dé la gana y nosotros con las medidas que tú mandes cogeremos y haremos. No, pero es que te va a quedar menos de aquí, vas a tener que recrecer por allí y vas a tener que recrecer por abajo. Que me da igual, me da igual. Estaba ya completamente desesperado y era en plan, tío, ¿cómo se adelantamos tiempo? Porque es que yo esto no lo voy a tener. Teníamos que derribar la fachada entera, ¿vale? Entera, bueno, pedir permiso, montar un andamio fuera, cerrar la calle, derribar fachada y luego montar otra fachada para que ellos vinieran después de eso a tomar medidas y después de eso eran 1 mes y medio, 2 meses para que estuviera el premarco. Y una vez instalado el premarco, coger y venir a ver si está bien, tal, no sé qué, y luego instalar la fachada. O sea, yo pensaba, 1, 2, 3, 4, 5, digo 5 meses, estamos en abril, mayo, estamos en junio, digo, pero ¿cuándo voy a abrir? Que no. Así que tomamos la decisión un poco de coger las medidas que vosotros consideréis, hacer la fachada como vosotros consideréis. La fachada ha quedado brutal y no hemos tenido que recrecer prácticamente nada por ningún lado, es una parte y es otra parte, pero es que ha quedado brutal y ni se ve. Pero bueno, otro problema y dolor de cabeza. Tomamos la decisión cuando no había pasta, y esto fue otro problema que tuvimos. Esta sala de abajo, que esto gracias a Dios sí que estaba, la teníamos sin material, porque tomamos la decisión, antes de que tuviéramos el dinero, abrir solo con una sala y sin altillo y sin nada. Entonces, esta sala la teníamos vacía y sin material, y yo no me había acordado de todo esto. Que, por cierto, nos falta material de venir, que no está todo. Lo que estáis viendo aquí es una parte de material, pero no mucho. Ahí está Quique. Un saludo, Quique. Un saludo para los fans. Este estaba completamente vacío y no habíamos pedido nada del material ¿no? Y yo no contaba con ello, porque esto fue en enero. Claro, luego conseguimos el dinero y no fui capaz de decirles, oye, que quiero montar la sala de abajo. Esto es un sanitril, ¿vale? Para que entendáis el funcionamiento del sanitril, es porque aquí no hay un desagüe. Entonces, el agua de las duchas, el desagüe está, o sea, hay una tubería que sube por aquí y el desagüe está en la sala que hemos visto de entrenamiento al final, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo estaban los váteres antes? Cada váter tenía una bomba que tiraba el agua, un sanitril que había aquí, y pum, lo subía por aquí, con lo cual nosotros hemos tenido que hacer lo mismo, pero en esa posición. ¿Qué pasó con el sanitril? Bueno, ¿qué no pasó con el sanitril? De primeras, esto es de obra. No es una ducha comprada al uso, con lo cual esto es de obra. Fugas, inundaciones, o sea, un día vinimos y había esto de agua en
toda la sala. Abajo hay garajes, el garaje reventado de los vecinos, un trastero de un vecino reventado, que por cierto este sábado por fin vamos a terminar de pintarle todo porque se ha seguido inundando. Tú en cuanto cierras un canal, cierras los desagües y pones las baldosas por encima y pones todo, ahora, ¿cómo sabes de dónde viene la fuga? Porque no vas a quitar todas las baldosas, que es un rollo, pero no puedes detectar por dónde viene la fuga. Entonces era lamentable. Luego esto, llega la empresa que nos hizo la reforma, estos son rejillas de jardín. Entonces, ¿cómo va esto? Tiene una canaleta de plástico así y la rejilla. ¿Qué pasa? Que al ser de jardín, pues te da igual que se filtre el agua, porque estás en la tierra, en un jardín, ¿no? Aquí no. Bueno, pues ¿qué pasaba? Que la canaleta estaba mal, filtraba agua y tuvimos que... Esto es pintura impermeabilizante, debajo hay otra capa de pintura impermeabilizante, debajo hay una lona de pintura, una lona impermeabilizante que le pusimos como 200 cosas impermeabilizantes, pero esto no lo detectamos hasta pasado ya un tiempo, que nos dijeron, claro, es que la rejilla es de jardín, igual tiene algo que ver. ¿A qué persona en su sano juicio se le ocurre poner una canaleta de jardín en una ducha de un vestuario? O sea, lamentable, pero bueno, ha quedado medianamente bien. Y aquí tuvimos una de problemas también de madre de no saber si íbamos a poder abrir, si lo íbamos a poder solucionar. Perdimos mucho dinero también aquí, muchísimo. Fue una situación bastante complicada a nivel mental. Fue lo más caótico, porque nadie era capaz de entender el funcionamiento, todos los días estaba inundado, no avanzábamos, igual estuvimos... que perderíamos 2 meses. Se encontraba una solución, se buscaba una solución y a mí, yo soy una persona que no me gusta mucho el hecho de poner parches, o sea, y sobre todo en situaciones importantes. Si hay un problema grande, solucionalo, porque el poner un puto parche va a generar más problemas, que es lo que ha pasado aquí. Y al final prácticamente tuvimos que hacerlo todo entero. O sea, yo dije el día 1, esto no funciona, no sabemos de dónde viene, tal, no sé qué, levantamos todo, hacemos la canalización bien, la ponemos bien, compramos una canalización de ducha, de verdad, compramos un sanitary más potente y hacemos tal y tal y tal. El día 1 lo dije. La realidad es que nos hemos gastado prácticamente lo mismo o más en todos los parches que hemos puesto. Parches. Días sin abrir y sin facturar. O sea, bueno, en fin. A nivel mental fue también matador porque yo veía que esto no tenía una solución muy sencilla y que había que hacerlo todo bien y el equipo no tiraba con ello. Entonces, en ese sentido, lamentable. Bueno, entre todas estas movidas, lo que os he comentado antes del material también fue un problema bastante grande porque quiero que este local fuera el que regía todos los locales y la imagen un poco de todos los locales de training que vamos a abrir en el futuro también. Con lo cual esto tenía que estar todo al pelo y uno de los problemas que tuvimos es que en diciembre, enero, cuando nos quedamos sin dinero, tuvimos una conversación con la empresa de reformas y le dijimos, la mitad del material quítamelo, porque vamos a abrir solamente una sala. Esto se me pasó, conseguimos el dinero, tal, y a lo que estaba llegando ya el material le dije, oye, la sala de abajo no hay material. Y yo, ¿cómo que no hay material para la sala de abajo? ¿Y qué hacemos? Porque teníamos una sala completamente vacía y no se podía quedar así, tampoco la imagen que íbamos a dar cuando esto estuviera abierto con la sala prácticamente en obras. O sea, era una imagen criminal, ¿no? Al final salvamos un poco la situación, conseguimos que llegara a suelo, teníamos la sala diáfana con los LEDs que daba bien y los espejos que daba bien, y poco a poco nos ha ido viniendo material. Entre una de estas odiseas que tuvimos, también nos perdieron un palet de material, que eso nos lo comentó el chico que venía a instalar. El material que yo me quedé completamente flipado, o sea, porque pierdes toneladas de material. No es que estés perdiendo, no sé, un vaso, ¿sabes? Sino que estás perdiendo toneladas y toneladas de material. Ahora esta sala la tenemos bastante mejor. De todas maneras, a mitad de noviembre nos dijeron que iba a venir el resto de material que tenía que llegar. Así que nada, quedará poco y nada para que llegue todo, que nos falta por ahí una Smith, nos falta un Skyline, nos faltan mancuernas y diferentes materiales. Es una sala que solemos utilizar bastante, que nos viene bastante bien, con lo cual nos ayudará. Dicho lo cual, si estás planteándote abrir un negocio presencial, te diría que te centraras en varias cosas. Uno, ¿qué licencia necesitas? Porque nosotros, por ejemplo, en centros de entrenamiento tenemos una licencia de actividad ruidosa y clasificada, con lo cual tenemos que tener todo el tema de la insonorización. Fíjate en qué anchuras tienen que tener las puertas, cómo tienen que ser las escaleras, qué tiene que tener la escalera, por ejemplo, de fondo para que sea legal o no, porque hay muchos locales con altillos y con cosas que el fondo de la escalera no está legalizado, la altura no está legalizada, la altura de una planta y la del altillo tampoco está legalizada. Fíjate bien todo eso, fíjate qué necesitas, porque
todo eso, si lo descubres a mitad de camino, va a ser un problema de puta madre, que son cosas que nos han pasado a nosotros. Un montón de cosas que te ahorrarás y que será un dolor de cabeza que te evitarás si lo tienes planificado. Y luego, algo que me ha hecho, por ejemplo, en este centro de Santander que estamos abriendo, estar mucho más seguro a la hora de hablar y a la hora de gestionar y hacer todo que está yendo ahora a Santander completamente brutal a nivel reforma, es entender cómo es una obra. Desde la fontanería, electricidad, albañilería, cómo funcionan los desagües, cómo funciona la luz, cómo funciona la instalación de todo el material de obra, todo el tema de baldosas, anchuras, reglamentos, absolutamente todo. Es importante que seas consciente de cómo funciona, aunque tú contrates una empresa que sea externa y que sea el que tiene que saber de eso, que tú controles, porque si no te van a meter goles por todos lados, no te vas a enterar y todo va a resultar ser un problema. Con lo cual, si estás abriendo una empresa presencial, revisa todo a nivel licencias, contrata a una buena arquitecta o un buen arquitecto que te haga llevar todo bien. Intenta que el local, si no tienes mucho dinero para invertir, esté lo más reacondicionado posible. Nosotros ahora estamos mirando otro proyecto también, que veremos si lo empezamos o no, un proyecto presencial, y mi visión ya es ver un poco qué locales cumplen con los requisitos que yo tengo para que esa reforma no me sea tan cara, y empezar un poco también como empecé con Training, una pequeña inversión donde el local está bastante acondicionado, yo meto material, meto varias cosas de reforma, pero mínimas. No me hago toda la reforma integral como hemos hecho aquí, ¿no? Así que nada, eso te diría. Santander, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene bastante experiencia y hace la reforma integral, tenemos muy buenas referencias de ellos, que eso ya hemos visto en la parte anterior que no es tampoco súper importante, pero está yendo de puta madre, está yendo de puta madre, la gente sabe, van todos los días, acordamos un tiempo. Hemos estado 2 meses esperando a que puedan empezar. La experiencia también me dice que, oye, si son buenos, que esté 2 meses el local vacío, pagaremos 2 meses más de alquiler, pero nos quitaremos un montón de problemas y dolores de cabeza que hemos tenido aquí y nos harán la reforma bien. Eso es lo que os puedo contar, chavales. A nivel mental, horrible la situación del local. Siempre, yo me acuerdo que en esos tiempos siempre decía, qué ganas tengo de trabajar 20 horas al día en lo mío, gestionando el centro, dando información a clientes, dando entrenamientos, haciendo absolutamente que no tenga nada que ver con la obra, porque ha sido matador y un mundo que no es el mío. Así que nada, gracias si has llegado hasta aquí y bienvenido a mi canal, nos vemos en siguientes vídeos.